Avanzamos con la información y les contamos que en estos momentos nuestro compañero Rolando Goyes dialoga con Alexandra Almeida y es presidenta de Acción Ecológica, quien habla sobre el plazo para que se eliminen cerca de 437 mecheros en la Amazonía. Sobre este tema, un tribunal de justicia de Sucumbíos dictaminó que Petroecuador debe cerrar los mecheros activos en esta zona amazónica hasta el 31 de marzo de 2023. Vamos a ver en este caso si es que este proceso se cumplió, si es que se extendió el plazo o cómo avanza esta sentencia. Esta sentencia también se da debido a denuncias de contaminación y a los problemas de salud que provocó la maquinaria petrolera a la población que vive en la zona. Desde el gobierno se señaló que el plazo no es una fecha límite, sino que indicaría cuándo empezarán a ser apagados los mecheros. En este caso vamos a conocer el pronunciamiento de Acción Ecológica. Vamos de inmediato con Rolando. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Mencionado hace pocos minutos, ¿qué está pasando con los mecheros? ¿Quién ha pagado? ¿Cuál es la disposición también para que se pueda cumplir? Y también, ¿cuáles son las acciones que está haciendo la ciudadanía? Alexandra, bienvenida a Corape de los medios comunitarios. Buenos días, un saludo para todos los oyentes de Corape. Alexandra, estamos hablando precisamente, ¿qué ha pasado con esta sentencia? Hace 18 meses se emitió que se tenía que apagar los mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Sí, efectivamente, la sentencia de la acción de protección que pusieron 9 niñas amazónicas dice claramente que la quema de gas asociado al petróleo en los mecheros vulnera los derechos de las niñas a la salud, el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y también los derechos de la naturaleza. Eso es lo principal que se puede rescatar de esa sentencia. Y dice que para evitar que se siga vulnerando estos derechos, el Estado, que es el que suele dar las autorizaciones para la quema de gas en los mecheros, el Ministerio de Energía y Minas, tiene que emprender un proceso de apagar, de eliminar, no solo apagar, porque no apaga y después puede volver a prender, sino eliminar los mecheros y da dos categorías, o sea, dos grupos. Un primer grupo de los mecheros que están aledaños a centros poblados y el otro grupo es mecheros que no están aledaños a centros poblados. Para los mecheros aledaños da 18 meses de plazo, que se cumplieron ya a finales de marzo de este año. Y los otros mecheros da un plazo hasta diciembre del 2030. Eso obviamente es un tiempo que no compagina con la gravedad del impacto que están causando estos mecheros, porque si los mecheros que están cerca de centros poblados están afectando a la salud de la población y al medio ambiente, pero los mecheros que no están cerca están afectando a la naturaleza justamente, son los que están en áreas protegidas, porque hay mecheros en áreas protegidas. Entonces, esos mecheros pues tienen como el permiso de seguir contaminando 8 o 9 años más. Entonces, es por esto que los demandantes, las niñas, pidieron una aclaración a la sentencia que les fue negada, porque no quisieron aclarar qué significa cerca o aledaño a un centro poblado y qué significa un centro poblado, cuántas casas ves. Entonces, no quisieron aclarar y por eso es que se puso una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para que sea la Corte la que determine todos estos detalles, digamos, de la sentencia y que pueda ser una sentencia reparadora, porque así como está, no es una sentencia reparadora. Y hace poco hubo, justamente el 28 de marzo, hubo una audiencia de cumplimiento de la sentencia en la primera instancia. La jueza de primera instancia convocó a una audiencia y ahí pudimos escuchar que Petroecuador había interpretado que ellos son los que deben poner las distancias y los tiempos, y entonces ellos hicieron en septiembre me parece del 2022, hicieron un reglamento de cumplimiento de la sentencia. O sea, más de un año de haberse emitido la sentencia, ellos recién hacen un reglamento de cumplimiento en donde dicen que la distancia, que los mecheros que están a 100 metros tienen que ser los apagados. O sea, que cerca para ellos de 100 metros, sin tomar en cuenta ningún criterio
técnico, científico, de estudios que efectivamente hablan de un mayor radio de acción de esa contaminación, porque es un humo que se expande en el aire. O sea, no es que llega a 100 metros y ahí hay una barrera en el aire que dice aquí no pasa el humo. O sea, es como absurdo creer que solamente a 100 metros del mechero hay afectación. Y otra cosa que hicieron es decir que el tiempo de 18 meses corre a partir de la emisión del reglamento. O sea, según ellos tenían, como ya, a partir del año pasado, de septiembre del año pasado, tenían 18 meses para cumplir. Entonces, para ellos no se les acababa en marzo, sino que ellos tienen todavía un año más para cumplir la sentencia. Entonces, eso es arbitrario. Eso no se concibe cómo puede una autoridad manipular de tal manera una sentencia. La sentencia es clara y dice a partir de la emisión de esta sentencia corren los 18 meses de plazo. Y esos ya se acabaron. Y no han eliminado. Los mecheros que sí eliminaron fueron los que ya estaban apagados porque estaban sin funcionamiento los pozos, entonces esos no les costaba nada eliminarlos. De los mecheros que están cerca, todavía afectando a las poblaciones, como el mechero de la estación Pichincha, en Pacayacu, o el mechero que está en el barrio 25 de febrero en Lagoario, en plena ciudad, en pleno perímetro urbano, no está apagado. Los que están en Chuchuquindi, están en plena ciudad de Chuchuquindi, los que están en Sacha, eso no lo han cumplido. Ahora con el paso de los días, como mencionabas también, van incrementándose el número de los mecheros. Se hablaba de 424, después 432. Ahora de los que ustedes también saben los datos, ¿cuántos mecheros son los que se tiene contabilizados? Nosotros cuando se presentó la demanda habíamos habíamos hecho un informe en donde se incluía un estudio de geógrafos de la Universidad de Padua, en donde que ellos hicieron un inventario de los mecheros en Amazonía y hablaban de 447 mecheros, entre mecheros que quemaban gas y mecheros que venteaban gas, es decir, que salía el gas sin quemarse. Cuando cuando estábamos en el proceso de exigir que la sentencia se cumpla, en uno de los pronunciamientos del ministerio hablaba de 457 mecheros. Es decir, aumentaron 10 más de lo que nosotros habíamos contabilizado. En lugar de eliminarlos, estaban aumentando los mecheros. Es realmente inaudito que eso esté pasando. ¿Cuáles son las acciones, o bueno, cuáles son las repercusiones también que está teniendo la ciudadanía, sobre todo las poblaciones que están cerca de estos mecheros? Las niñas, que son las accionantes, están en este momento presionando a la Corte Constitucional para que ya determine justamente la petición de ellas, ¿no? Que era hacer que la sentencia se cumpla, pero no esa sentencia, porque esa sentencia no es reparadora. Ellas querían que la Corte, o quieren que la Corte aclare esa sentencia y que sea la que se obligue a su cumplimiento. Y es justamente una sentencia que elimine los mecheros en el menor tiempo posible. Ya se cumplió, digamos, el plazo que inicialmente dieron y no se ha hecho nada. Entonces, creemos que es necesario que la Corte se pronuncie para incluso que ponga estándares, ¿no? En el sentido de qué significa una reparación al sitio en donde los mecheros han estado funcionando durante tantos años y ha estado causando daños no solo a las poblaciones, sino también a la naturaleza de alrededor del mechero. Ahora, mientras se cumple esto, ¿qué acciones se pueden interponer? También, ¿qué pueden hacer las niñas? ¿Qué puede hacer la comunidad? Porque la contaminación sigue todos los días. Efectivamente, en este momento la presión es hacia la Corte Constitucional. Ya con el resultado que dé la Corte Constitucional se pueden implementar otras acciones para el incumplimiento. Pero en este momento necesitamos que esa sentencia realmente se cambie y que sea que su objetivo sea realmente reparar todo el daño que ha causado durante estos 56 años de extracción de petróleo que tenemos, ¿no? En marzo el país cumplió 56 años de extraer petróleo. Entonces, todo el tiempo
La tecnología que han utilizado ha sido quemando el gas, extrayendo petróleo y quemando el gas en los mecheros. Y eso tiene que terminarse porque eso está violando los derechos de la población y de la naturaleza. Ahora el gobierno también ha dicho que apagar estos mecheros implicaría también reducir la producción petrolera. Sí, efectivamente, ese es el argumento mayor que tanto el Estado como la empresa, los funcionarios de la empresa en las diferentes instancias de la demanda mencionaban, y que es que no se puede extraer petróleo sin quemar el gas que sale con el petróleo asociado en los mecheros, pero eso no es verdad. Sí hay alternativas de uso de ese gas. De hecho, el mismo gobierno está llamando, o sea, hizo ya varias convocatorias para que empresas liciten, o sea, una licitación, para que empresas puedan ser adjudicadas estos proyectos de utilización del gas. El gas es un hidrocarburo, es un recurso, es gas natural, y ese gas puede ser utilizado para generar electricidad, puede ser procesado para hacer GLP, el gas licuado de petróleo de uso doméstico, puede también ser procesado para sacar fertilizantes. Bueno, no es que estemos de acuerdo con el uso de fertilizantes de ese tipo, pero también se podría hacer en todo caso urea o esos fertilizantes, y también se puede utilizar en la misma industria petrolera, reinyectando el gas para aumentar la producción en un pozo determinado. Entonces se puede usar de muchas maneras, pero lo más fácil y cómodo y barato es quemar el gas sin importar todo el daño que eso está haciendo, y eso es lo que ha hecho todos estos años el Estado ecuatoriano y las empresas que han operado aquí en el país. Ahora, los magistrados de la Corte Constitucional, ¿cuándo deben pronunciarse? ¿Esto tiene que recaer primero en un juez que analice la causa? ¿Cómo están también determinados los plazos? ¿Qué debe pasar ahora? La jueza de primera instancia, que tiene a su cargo el cumplimiento de la sentencia, después de escuchar a las partes el día 28 de marzo, dio 20 días más. O sea, estaba claro de que no se había cumplido, y dio 20 días más para hacer una nueva revisión y que puedan presentar más documentos y que se pueda como encaminar según ella el cumplimiento, pero eso no es posible. Entonces, finalmente, ahora ustedes van a estar alertas también de lo que pueden decir. Sí, por supuesto, y vamos a incentivar la campaña para que la Corte Constitucional se pronuncie. Okay. Muy amable, queremos agradecer a Alexandra Almeida de Acción Ecológica, quien se ha referido sobre este tema de los mecheros, la disposición también que se tiene para que se puedan apagar, y también lo que hoy se espera de los magistrados de la Corte Constitucional. Es el informe que nosotros les tenemos desde aquí. Con esto regresamos de estudio, ustedes tienen más información. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese informe. Ahí escuchábamos a Alexandra Almeida, presidenta de Acción Ecológica, quien se refirió sobre las afectaciones que causan los mecheros en la Amazonía. Lo más fácil es quemar el gas sin importar el daño que están haciendo, y eso es lo que ha hecho el Estado y las empresas, denunció Almeida. Según información de páginas como Mongaba y Periodismo Ambiental Independiente de Latinoamérica, en la Amazonía ecuatoriana los primeros mecheros fueron instalados por la multinacional Chevron Texaco, que perforó el primer pozo comercial en 1967. El crecimiento de la industria petrolera significa un alza en la cantidad de mecheros y por lo tanto en la cantidad de gases que se queman y terminan en el aire. En el 2020, un grupo de 9 niñas y adolescentes presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua por la quema de gas natural en los mecheros. Aquí señalaron que el funcionamiento de los mecheros ha causado problemas de salud de los habitantes, cáncer, y que ha contaminado el agua lluvia. Por ello piden atención en estas zonas amazónicas del Ecuador.